Buenos días. Damos inicio al panel Fundamentos Jurídicos del Régimen Laboral de la Autoridad del Canal de Panamá. Como primera pregunta, deseo formular lo siguiente al licenciado Salazar en principio. ¿Qué nos puede indicar respecto de los principios constitucionales y legales que justifican la existencia de un régimen laboral especial para la Autoridad del Canal de Panamá, distinto al régimen laboral común? Muy buen día. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel frente a distinguidas personalidades del derecho nacional. Frente a la pregunta que nos haces, Bielka, sobre los principios constitucionales y legales que justifican el régimen laboral especial, es importante tener en cuenta que para estudiar o examinar el régimen laboral especial del Canal de Panamá, tenemos que verlo desde tres pilares en nuestra consideración. El primero, desde el punto de vista, o el primer pilar, desde el Tratado de Neutralidad. Porque a pesar de que el Tratado de Neutralidad no lleva normas laborales per se, ella establece que el canal debe permanecer siempre seguro y abierto. Y el hecho de que el canal debe permanecer siempre seguro y abierto debe permear en toda la estructura jurídica o el andamiaje jurídico del Canal de Panamá, o que rige el canal. Pasamos entonces ahora al plano constitucional. Y en ese sentido, es importante verificar o acordarnos del artículo 315 de la Constitución, que establece que el canal constituye un patrimonio inalienable de la nación y que debe permanecer abierto y seguro también para las naves que transitan a través del canal. El 316, aparte de establecer que debemos asegurar un tránsito abierto y seguro, también ingresa o incluye los componentes de que debe permanecer continuo y que también debe ser rentable para la República de Panamá. En ese sentido, todas estas palabras que he ido mencionando, seguro, abierto, continuo, rentable, y debemos asegurar un tránsito ininterrumpido, deben ir permeando hacia el aspecto laboral. Luego pasamos directamente, y esto es muy interesante, al artículo 322 de la Constitución Nacional. ¿Por qué esto es importante? Porque en este artículo el legislador reservó e indicó expresamente que la autoridad será regida por un régimen laboral especial. En ese sentido, vamos entonces a encontrar que el régimen laboral del canal está diferenciado de aquel que está establecido en el título capítulo 3, que habla sobre las garantías y habla sobre el trabajo, pero también diferenciado sobre el título, si no recuerdo es el 11, que habla sobre el servicio público en general. Y eso por razón de la especialidad del Canal de Panamá y todo lo que debe contemplar este régimen para que el canal pueda seguir funcionando y cumplir nosotros con el compromiso internacional que adoptamos con el tratado. El tercer punto es la ley orgánica, y antes de pasar a él, yo debo también recordar, o que debemos recordar en el artículo 322, hay algo muy importante, y es lo siguiente. A pesar de que se trata, y creo que no es casualidad, y ya ha sido mencionado por expositores que han pasado por el micrófono, es que en el artículo 322, siendo una norma donde se establece una especialidad del régimen para el canal laboral, en este artículo también se indicó expresamente que en virtud del servicio público internacional esencial que representa el canal, su operación no podrá ser interrumpida por causa alguna. Y ello, esta figura de colocar que no se puede interrumpir por forma alguna, de ninguna forma, el tránsito por el canal,
va permeando también entonces en la ley orgánica. Ahora pasamos entonces a la ley orgánica. En cuanto a la ley orgánica, es interesante porque usted va a observar que muchas normas dentro de la ley 19 del 11 de junio de 1997, hay diversas normas que regulan lo relacionado con el asunto laboral. Y lo hace desde el artículo 2, que habla de las definiciones, cuando define qué es un trabajador, cuando define qué es el funcionario, cuando define hasta un mecanismo de resolución de conflictos propio del régimen laboral especial llamado la queja, que posteriormente deriva en el arbitraje. Y usted va a ver dentro de la ley orgánica que también en su capítulo 5 establece lo relacionado con la administración de personal y las relaciones laborales. Aquí hay algo interesante. Porque aquí vamos a ver el artículo 81 de la ley orgánica, donde este artículo 81 de la ley orgánica hace una emulación del artículo 322 de la Constitución. Y en este artículo 81 se establece algo bastante interesante para el régimen, y es que a los trabajadores del canal y a los sindicatos no les aplican normas del Código, lo dice expresamente, no les aplicarán normas del Código de Trabajo, del Código Administrativo, ni normas, ni procedimientos, ni jurisdicciones que establezcan bonificaciones u otro tipo de asuntos. Lo que significa que es un régimen que excluye los asuntos laborales propios del Canal de Panamá de los demás sistemas que regulan las relaciones laborales, tanto en lo privado como para el servicio público. Y para el servicio público debemos recordar lo siguiente. El artículo 316 de la Constitución crea la Autoridad del Canal de Panamá como una persona jurídica autónoma de derecho público. Este elemento es el que nos lleva a que la autoridad, incluyendo su aspecto laboral, deba ser regido por el principio de estricta legalidad. Y ese principio de estricta legalidad también está inmerso dentro de la ley orgánica en lo que se refiere a la conducta o comportamiento, acciones que deben desplegar los trabajadores de confianza y funcionarios también. Yéndonos directamente a principios que están establecidos para el régimen laboral, vamos a encontrar, y que está establecido desde la Constitución Política en el 322, que el régimen laboral especial estará basado en un sistema de méritos y que adoptará un plan general de empleo. Posteriormente, esto se refleja en la ley orgánica, indicándose que el régimen laboral está establecido sobre el principio de mérito, igualdad de oportunidades, pero también hay otro principio en el derecho laboral del canal, vamos a llamarle de esa manera, muy importante para su funcionamiento, y es que se establece el principio de permanencia para los trabajadores, donde solamente se puede desvincular a un trabajador por causas que establezca la ley orgánica o justificadas. Estos son los pilares principales que encontramos y que justifican el Canal de Panamá. Y haciendo un breve resumen de esto, es precisamente que su régimen está constituido y prohijado para que el canal continúe ejerciendo su función de manera continua, eficiente y rentable. Paso la palabra al doctor Murgas. Buenos días, y en primer lugar quiero agradecer que me hayan hecho la deferencia y distinción que valoro mucho para participar en este foro tan importante, y compañía aquí del licenciado Salazar y mi gran amigo Jorge Federico Lee, señora moderadora. Quisiera vincular el tema de los fundamentos jurídicos con el contexto, ¿no? Creo que aquí ha sido explicado de manera muy precisa la parte normativa sobre la cual se fundamenta todo el régimen especial. Ahora, el porqué de ese régimen especial creo que es importante.
Yo personalmente creo que no es tanto el Tratado de Neutralidad el que motiva un régimen especial en el canal. Y creo que incluso en las circunstancias actuales puede ser muy complicado, respetando la opinión, ser muy complicado ubicar allí la razón de ser de este régimen especial por el contexto internacional que estamos viviendo. Creo que hay que recordar que en el momento en que se generan las negociaciones y finalmente en la dirección que la lucha histórica del país llevó, era necesario, por un lado, preservar apoyos nacionales. Es decir, recordemos, la causa del canal fue una causa nacional, donde no siempre hubo coincidencias. En muchos momentos hubo que luchar contra la corriente. Pero esto se fue convirtiendo en una religión de los panameños porque desde muy temprano en nuestra vida republicana, se dio la resistencia contra el enclave colonial y el cuestionamiento de esa situación. El 9 de enero del 64 marca, como ha sido plenamente identificado, un cambio cualitativo, donde el país abandona las posiciones revisionistas por la remoción total del enclave. En ese proceso que concitó grandes coincidencias entre los panameños, era necesario, desde luego, que lo que se negociaba tuviera una afirmación en el sentir de los panameños. Y dentro de eso estaban los trabajadores en la antigua zona del canal. En las dos vertientes, los que laboraban para la administración del canal y los que laboraban en las bases militares, que dieron lugar a sendas organizaciones sindicales, los locales 900 y 907, que incluso se vincularon al movimiento sindical panameño, o mejor dicho, en la República de Panamá. Y fueron una de las bases de creación de la primera confederación o central obrera del país, la CTRP, la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá. Y desde luego que despertó inquietudes en los trabajadores de cuál iba a ser su suerte, unos beneficios que tenían en manos de gobiernos como los que tuvo tradicionalmente este país. Y todo lo que se desprende, incluso me tocó escuchar una parte de la excelente intervención del licenciado Rigoberto González. Todo ese modelo de prebenda para utilizar la administración pública como una fuente de generación de espacios de poder político en el país,
Entonces, obvio que había inquietudes. Y por eso los tratados, no en el de neutralidad, se establece que se iban a respetar las condiciones mínimas existentes para los trabajadores. Y coetáneamente, casi que coetáneamente, cuando esas condiciones mínimas incluyen la negociación colectiva, se reconoce en los Estados Unidos el derecho de negociación colectiva de los trabajadores federales. Y la negociación colectiva que conocemos ahora aquí en el canal comienza realmente en ese momento. Y eso en lo que corresponde al régimen laboral exactamente. Pero el régimen laboral incluye también el sistema de méritos que he mencionado, desde luego. El ingreso por méritos. Aquí todavía en Panamá, gobierno tras gobierno desatienden el compromiso de ir avanzando en la protección de los trabajadores del Estado, incluyéndolos en la carrera administrativa, viene otro gobierno, desincluye, etcétera, o excluye, perdón, para usar la palabra apropiada. Esto no ocurre acá. Un gobierno aprueba beneficios laborales, pero no para que se reconozcan bajo su mandato, sino para el próximo. Todo eso hemos tenido aquí. Y veamos cuál es la situación de los trabajadores del Estado ahora mismo en Panamá. No es el punto, pero hagamos una comparación con lo que ocurre acá en el canal. Se ingresa por carrera, una carrera administrativa, podría llamarse así, por méritos. Tienen estabilidad en el empleo. Entonces yo creo que la razón principal era dar protección, es decir, justicia social a los trabajadores del canal. Eso, por otra parte, comprometía la capacidad de manejar eficientemente el canal. Eficientemente el canal, como ha ocurrido. Sin ese modelo, habría sido muy difícil. El modelo de relaciones laborales. Si eso se agrega, el modelo que ha sido explicado incluso antes de este panel y que se mencionaba, en cual hay una institución autónoma de derecho público, autonomía constitucional con un régimen especial. No es la autonomía que da la ley. En la Constitución hay otras autonomías no tan precisa y extendida, por ejemplo, la que tiene la Universidad de Panamá y por extensión las otras universidades oficiales. Cuando se dice directamente que es autónoma la Universidad del Estado, autonomía constitucional que vale más que una autonomía que deriva de la ley. En materia de seguridad social, se ha olvidado en el último debate que se dio en el régimen de la Caja del Seguro Social, que sin mencionar a la Caja del Seguro Social, se señala que el sistema de seguridad social
será prestado o administrado por entidades autónomas. Así está en la Constitución. Nota el nombre, pero la institución que debe prestar es una institución autónoma. Entonces, con la creación de la Autoridad del Canal de Panamá, haya una autonomía plena que le ha permitido al país administrar eficientemente el canal y darle dignidad y protección a sus trabajadores, que son pieza esencial en todos los rangos de trabajadores. Entonces, cuando esto se inserta en ese régimen general especial, las cosas se cuadran. De allí que el fundamento de este régimen laboral especial, desde luego, está en la Constitución. También está por los tratados. Pero más que nada con la intencionalidad de proteger a los trabajadores y que haya una administración eficiente. Ese es el verdadero propósito. Y bueno, yo creo que yo prefería hacer una intervención por ahora de contexto, de cómo construyó esto, más que de los detalles. Así que por ahora yo me permito hacer esas reflexiones. Damos la palabra al licenciado Lee. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco también la invitación para participar en este evento. Cuando me invitan a ser parte de alguna actividad organizada por la Autoridad del Canal de Panamá, me gusta sacarme brocha y decir, yo también soy un veterano del Canal de Panamá, porque cuando era estudiante universitario en los años 70, durante cada uno de los años 71, 72 y 73 fui asistente estudiantil en la Agencia del Canal de Panamá con funciones que todavía no sé cómo pude cumplir. El primer día de trabajo en la esclusa de Gatún me dijeron, revisa, saca todos los planos que hay de la esclusa de Gatún, actualízalo y destruye los redundantes y los que no sirven. Y yo digo, ¿cómo determino eso? Usa tu discreción. Así que si los archivos de la Autoridad del Canal de Panamá están completos, me alegro mucho de haber superado esa prueba. La pregunta es muy importante, es ¿qué justifica la existencia de un régimen laboral especial en la Autoridad del Canal? ¿Qué justifica que ese régimen laboral especial tenga jerarquía constitucional y legal? Y la respuesta está en la historia. Cuando los tratados Torrijos-Carter entran en vigencia el 1 de octubre de 1979 y a lo largo de los 21 años del periodo de transición, había un gran reto, que era que la República de Panamá pudiese, al mediodía del 1 de diciembre de 1999, asumir la administración del canal y asegurar que operase eficientemente en forma ininterrumpida, abierta al tránsito pacífico de las naves de todas las naciones del mundo. Y en ese momento, la realidad era que en los Estados Unidos de América, en la comunidad marítima internacional e inclusive en nuestro país, había una gran duda sobre la capacidad de los panameños de poder cumplir con esa responsabilidad. Y al iniciarse el periodo de transición en 1979, se aplicó un principio o una regla que era participación creciente de los panameños en la
en la Comisión del Canal de Panamá, que era la entidad federal que sustituyó a la Agencia del Canal de Panamá, y participación decreciente de los estadounidenses. En ese momento, en 1979, la mayoría de los funcionarios del Canal de Panamá, de la Comisión del Canal de Panamá, eran los llamados Sonians estadounidenses que residían en la extinta zona del canal, y había que asegurar que para el mediodía del 31 de diciembre de 1999, la enorme mayoría, si no todos los funcionarios del canal fuesen panameños y estuviesen debidamente preparados y, como dijo el profesor, coincido con usted, protegidos de los vaivenes de la política partidista de nuestro país. Por eso el régimen especial laboral se funda, entre otros pilares, en un sistema de méritos que determine que la contratación, los traslados y la asignación de vacantes se haga en base a los méritos y competencias del aspirante o del funcionario y no por clientelismo político. Este fue el reto, y sistema de mérito fue también la adopción o la inclusión del sistema de mérito como pilar fundamental de este régimen laboral especial. Fue también el compromiso de la nación panameña con los funcionarios panameños del canal, con esos funcionarios panameños que al mediodía, el 31 de diciembre de 1999, asumieron la responsabilidad de manejar el canal. Ya para ese momento la mayoría eran panameños. Y ese régimen, ¿qué hace? Tomar lo bueno que existía en el canal. Y hay que reconocer que en el canal se aplicaba un régimen de contratación y de traslado y asignación de vacantes en base al sistema de mérito que existía en los Estados Unidos desde 1883, y el origen de este sistema es muy llamativo y creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Hasta 1883 en los Estados Unidos sucedía lo mismo que hoy día todavía sucede en Panamá. Todos los puestos en la estructura pública, en la administración pública, eran llenados por espacios políticos. Y en 1883 o 1882, el presidente de los Estados Unidos, James Garfield, es asesinado. ¿Por qué asesinado? Por un seguidor, una persona que votó por él y esperaba un puesto. Y como el presidente Garfield no lo nombró, lo asesinó, le disparó y lo mató. Y a raíz de ese hecho, el Congreso de los Estados Unidos pasa la ley Pendleton, que erradicó, estoy hablando de hace 150 años, 1883, que erradicó de los Estados Unidos el sistema de nombramientos por espacios políticos y introdujo por primera vez el sistema de contratación y ascenso por méritos y competencia del aspirante o del funcionario. Y ese sistema se plasmó desde 1935 en distintas leyes de los Estados Unidos de América y forma parte esencial del sistema federal estadounidense. Así que el compromiso nuestro como nación al establecer el régimen especial laboral basado en la existencia de un sistema de mérito era, primero, cumplir el compromiso con la fuerza laboral panameña y, segundo, asegurar el manejo eficiente del Canal de Panamá, proscribiendo o evitando, al elevarlo a jerarquía constitucional, que cualquier administración política o inclusive cualquier asamblea nacional pudiese pasar una ley abriendo espacios políticos en el Canal de Panamá.
Ramón mencionó algo muy importante. La ley orgánica establece algo que no existe ni en el sector público ni en el sector privado panameño, que es el principio de inamovilidad del servidor público de la Autoridad del Canal de Panamá. Una vez un servidor público ingresa al Canal de Panamá, ya sea como funcionario seleccionado por concurso de mérito o como trabajador de confianza, adquiere no estabilidad, inamovilidad. Solamente termina la relación por cualquier causa que no sea despido injustificado. Despido justificado, muerte, renuncia o jubilación. Pero nunca despido libre, discrecional o despido sin causa. Nunca. Y eso no existe ni en el sector privado ni en el sector público panameño. En el sector público, el principio de estabilidad es letra muerta. En el sector privado hay un sistema híbrido en el cual hay estabilidad, pero sí se despide a un trabajador invocando justa causa y no se prueba, el empleador puede a su discreción o reintegrarlo o mantener la terminación pagando la indemnización fijada en la ley. En el canal hay un principio de inamovilidad de los funcionarios que han ingresado por concurso de mérito y los trabajadores de confianza. ¿Considera usted que el régimen laboral especial del Canal de Panamá logra equilibrar el derecho a la organización y acción colectiva de los trabajadores con la obligación institucional de garantizar el funcionamiento ininterrumpido de una vía interoceánica estratégica? Licenciado Yo Lee. empiezo esta vez. Bueno, mire, el régimen laboral especial le otorga a los trabajadores del canal y a los sindicatos reconocidos como representantes exclusivos de las unidades negociadoras una mayor libertad de acción sindical, es decir, mayor espacio de acción sindical y mayores facultades que las que tienen los sindicatos del sector que militan o se activan en el sector privado o los sindicatos y asociaciones de funcionarios públicos que se agitan en el sector público, en la administración pública. Y esto se puede ver en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, que otorga, que permite que los representantes exclusivos, o sea, los sindicatos que ostentan la representación exclusiva para negociar por grupos de trabajadores que constituyen una unidad negociadora, 3 asuntos que conforme al Código de Trabajo no sería posible negociar porque corresponden al poder de dirección que tiene el empresario o el empleador para dirigir su actividad en la forma que estime más conveniente al logro de su objetivo o de su actividad económica. Esos 3 asuntos que los sindicatos, los representantes exclusivos, pueden negociar con la administración de la Autoridad del Canal, aunque parezca increíble para los que no somos parte del mundo del canal son. Asuntos que afectan las condiciones de empleo de los trabajadores. Sindicatos pueden negociar cualquier asunto que afecta las condiciones de empleo del trabajador. Segundo lugar, los procedimientos que la autoridad del canal, que la administración de la autoridad del canal utilice para implementar las decisiones que toma sobre sus actividades. Y en tercer lugar, sindicatos pueden negociar con la administración el número, tipo y grado de los trabajadores que pueden ser asignados a cualquier proyecto de trabajo, a cualquier unidad organizativa,
a cualquier horario de trabajo, la implementación de nuevas tecnologías y los medios y métodos que debe utilizar el trabajador o los trabajadores para desempeñar su trabajo. Esto no se puede hacer en la empresa privada porque corresponde al poder de dirección. Menciono el mejor ejemplo que se me ocurre: introducción de nuevas tecnologías. En el sector privado esto es potestativo, es una decisión potestativa, privativa, exclusiva del empleador. Yo, empleador en el sector privado, yo determino qué tecnología yo quiero usar. Yo no tengo que discutirlo con los trabajadores. Mi obligación es que si yo, mi deber como empleador es que si yo implemento una nueva tecnología, yo tengo que capacitar al trabajador. Pero yo no negocio la nueva tecnología con el trabajador. En el sector público, con mayor razón, el poder ejecutivo radica en tomar decisiones. En la administración pública, la autoridad competente es la que toma la decisión y no negocia el contenido de su decisión. Así que yo creo que este solo ejemplo, el artículo 102, permite o demuestra que en la autoridad del canal, por experiencia, no por otra cosa, por experiencia propia, porque así es la cultura del Canal de Panamá, se permite o se ve como algo normal que los representantes, no cualquiera, el sindicato que es el representante exclusivo de la unidad negociadora pueda sentarse con la administración a negociar estos tres aspectos. Y como dice el dicho, el adagio, lo que funciona bien no hay que cambiarlo. Doctor Murgas, le pasamos la palabra. Bien, el régimen laboral especial del canal incluye un régimen de solución de conflictos especial. La Constitución no dice que tiene que ser necesariamente el que existía, da unos trazos. Quiere decir que el régimen que hay ahora, lo digo pues como de ley referenda, como posibilidad, es un régimen que puede variar, puede tener ajustes, desde luego. Como no es una norma de rango constitucional, la propia ley dice, la ley orgánica, este es el régimen especial, y lo desarrolla. Entonces, lo que la Constitución dice, un régimen especial de solución de conflictos, y que incluso ese régimen tiene como última instancia el arbitraje. Y yo creo que aquí también hay espacio para las comparaciones. En el Código de Trabajo, con sus reformas, a partir de la Ley 95 del 76, originalmente no era así, se restringió o fueron restringidas las áreas de negociación colectiva. De tal manera que en el Código de Trabajo, ahora mismo, después de su reforma, hay normas obligatorias que hay que cumplir. Hay normas que no se pueden incluir y hay normas que son de libre contratación de las partes. El licenciado Lee señala aquí la profundidad de la capacidad de negociación en el canal. Entonces, comparativamente,
es mucho mejor en el canal entonces, desde esa perspectiva. Porque lamentablemente, como ocurre en los gobiernos, van sintiendo la necesidad de restringir el poder sindical. No solo en Panamá. Y eso pues no es la idea en el canal. Por eso, el sistema de arbitraje colateral a la exclusión de la huelga, que es un tema que ya se cerró con el fallo de abril de 2009 de la Corte Suprema de Justicia. Independientemente de que académicamente se puedan tener otras percepciones, yo en parte las tengo, ese régimen de arbitraje, otra comparación, hay que cuidarlo, en el sentido que merezca confianza a la administración y también a los trabajadores, a las organizaciones sindicales. El arbitraje en el Código de Trabajo dejó de ser un medio de solución de conflictos, porque se ha pervertido. Y es un medio para impedir el ejercicio del derecho de huelga y el ejercicio de la misma negociación colectiva, gobierno tras gobierno. Se ordenan arbitraje en empresas que no son de servicios públicos conforme al Código de Trabajo, mucho menos servicios esenciales. Y al segundo que empieza una huelga en un servicio público le pueden imponer un arbitraje que, repito, está pervertido. Y disculpen la expresión, yo hago la comparación. Yo no le recomendaría a ningún sindicato en Panamá que pida el arbitraje que se lo da la facultad al Código de Trabajo, ahora mismo. Y esto viene desde gobiernos anteriores. La misma restricción de los pliegos de peticiones, la manipulación para que no entre siquiera un pliego de peticiones para el procedimiento previo de negociación colectiva. Bueno, no me toca hablar de lo que está ocurriendo fuera del canal, pero es que desde que escuché a Rigoberto y ahora aquí también pues las comparaciones. Aquí el sistema ha permanecido estable. Yo creo que ese sistema hay que preservar. Yo personalmente creo en una posición académica que el sistema de representación exclusiva, no por el representante exclusivo, sino porque los trabajadores no tienen la posibilidad, cada gremio, de plantear la negociación colectiva si el área de negociación no ha sido establecida por la Junta de Relaciones Laborales. Y a mi juicio, eso contrasta con el convenio, y disculpen que aquí de una opinión un tanto crítica, con el convenio 98 de la OIT. En los Estados Unidos ellos no han ratificado ni el convenio 87 ni el convenio 98. Así que ellos conviven con eso. Esto no ha sido, creo que planteado a la OIT. El caso de la huelga sí fue planteado a la OIT. Y la OIT dijo, ese sistema puede ser aceptable en la medida en que haya mecanismos acertados de solución de conflictos.
Por eso el manejo del arbitraje y que tenga confianza en los sindicatos es vital. Que no ocurra lo que está pasando fuera del canal. Gracias, doctor Burgas. Pasamos la palabra al licenciado Salazar. Sí, muchas gracias, Bielka. Bueno, veo también que el tiempo estamos un poco apretados en tiempo, pero en ese sentido, sobre lo que han disertado quienes me anteceden, yo debo comentar que el sistema laboral especial sí contempla diversos mecanismos, y voy a llamarle así como válvulas, para poder que se resuelvan los conflictos que en algún momento se tengan por razón de las relaciones laborales. Y por relaciones laborales debo hacer que ello es el símil que decir en otro sistema las relaciones colectivas. En ese sentido, evidentemente la negociación es uno de los mecanismos de resolución de conflicto que hay en la autoridad. Un auténtico mecanismo de resolución de conflicto, porque como ha explicado el licenciado Lee, pues evidentemente frente a un cambio que ocurra, un cambio en la condición de trabajo que afecte en más que de poca importancia a un trabajador, puede dar lugar a que el representante exclusivo le solicite a la administración la negociación de un determinado tema. Pero debo indicar también que la administración, a nivel del reglamento de relaciones laborales, tiene la facultad de indicar si el tema que se le presenta como negociación o la propuesta, la autoridad también tiene la oportunidad de decir: yo estimo que esto no es negociable. Frente a ese tipo de declaración, existe entonces un foro exclusivo para resolver los conflictos en la Autoridad del Canal de Panamá, que es la Junta de Relaciones Laborales. Que esta Junta de Relaciones Laborales, por virtud de lo que está dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica, tiene la facultad de resolver las disputas de negociabilidad. Es decir, si un representante exclusivo solicita una negociación y la administración estima que ello no lo es, hay un foro donde acudir para que resuelva esa diferencia. Y en el evento de que la Junta de Relaciones Laborales emita una decisión a favor de una u otra parte, la parte que fue vencida en proceso, por virtud de lo que está normado en el 114 de la Ley Orgánica, tiene la oportunidad de llevar el asunto a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que también es un foro importantísimo, porque es el último peldaño para la resolución de conflictos en la Autoridad del Canal de Panamá. Lo que llegue a la Junta de Relaciones Laborales, pero también la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia resuelve también aquellos arbitrajes o laudos arbitrales que son impugnados a través del recurso innominado de ilegalidad, y corresponde entonces a Sala Tercera, a través de sus facultades, resolver esas diferencias. Por tanto, los conflictos en la Autoridad del Canal de Panamá, y estaba hablando solamente de negociación, y en el caso del arbitraje, pero también hay otras figuras que pueden utilizar los representantes exclusivos y trabajadores también para resolver algunos conflictos, establecidos también en el 113 de la Ley Orgánica, y que resuelve la Junta de Relaciones Laborales también como la práctica laboral desleal, que está establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica y que establece ciertas conductas en las que pudiese incurrir la administración, y que en su mayoría son conductas que digamos que van en contra de derechos colectivos, y lo llevan ante este foro que tiene la importante misión de resolver estas diferencias y o aclarar los claroscuros que tengan, que provoquen alguna diferencia entre los sindicatos que tienen, entre sindicatos en la figura de la práctica laboral desleal. Un sindicato sí puede ocurrir, no necesita tener la condición de ser un representante exclusivo. Puede un trabajador individualmente también presentar un tema ante la Junta de Relaciones Laborales, pero algo importante en este sistema, y puede ser curioso, la administración misma también puede acudir a la Junta de Relaciones Laborales para presentar una denuncia por práctica laboral desleal en el evento de que haya sido un sindicato el que haya ocurrido en alguna de las conductas de práctica laboral desleal, en este caso establecidas en el artículo 109 de la Ley Orgánica. Por tanto, estimo que dentro del régimen laboral especial, que aprecio mucho que comenta también el doctor Murgas, que debe mantenerse de esa manera, pues es la apreciación de nosotros en la autoridad que este sistema debe preservarse, porque estimamos que tiene las herramientas para poder que los conflictos sean resueltos de una manera civilizada dentro de un Estado de Derecho. Gracias.
Agradecemos las participaciones de nuestros distinguidos panelistas. Agradezco mucho de verdad todas las opiniones que han vertido. Les pido un aplauso para ellos.